Entonces vamos a describir muy detalladamente lo que es tener una experiencia con la unción del Espíritu Santo y qué significa ser equipados con la unción del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Es decir, podemos tener una experiencia con la unción del Espíritu Santo, pero no necesariamente somos equipados por la unción del Espíritu Santo. El equipamiento tiene que ver con esa experiencia de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, pero no necesariamente toda experiencia con la unción del Espíritu Santo tiene que ver con el equipamiento de la unción. Entonces aquí vamos a comenzar a dilucidar, a aclarar esto en el nombre del Señor. Si nos damos cuenta, hay personas que pueden tener una experiencia sobrenatural con la unción del Espíritu de Dios, pero no necesariamente están siendo equipados por la unción del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en su vida. No sé si me estoy explicando. Dígale al de al lado, son dos cosas diferentes. ¿Qué tenemos que buscar nosotros como pueblo de Dios? ¿Solamente tener una experiencia con la unción del Espíritu Santo? ¿O también ser equipados por el Espíritu Santo? Yo no le estoy diciendo que tener una experiencia con la unción es algo malo. Todo lo contrario. Es una experiencia maravillosa. Cuando el Espíritu Santo, en su multiforma, en su que es polifacético, en su multiforme gracia, eso quiere decir que se manifiesta de muchas maneras. Hay gente que no cae, porque hay gente que asume eso. Si yo no caigo al piso, entonces empezamos a ver personas lanzándose al piso y no siendo tocadas por el Espíritu Santo. Es como el error también grave que tiene algún sector de la iglesia cristiana evangélica, que dice que una de las evidencias para tener al Espíritu Santo en tu vida es que tienes que hablar en lengua. Déjeme decirle, no hay algo más lejos de la realidad que eso, porque eso no lo enseña la Biblia. Entonces vemos a personas imitando el don de lengua, porque no que dicen, wow, no me ven hablando en lengua, entonces van a asumir que yo no tengo el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Dios. Tremendo. Es una experiencia con el Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo que está en la actualidad. Porque hay otro sector que dice que ya esos dones cesaron. Eso no saben ni lo que están diciendo, lamentablemente. Entonces, igualmente cuando hablamos de la experiencia de la unción del Espíritu Santo, estamos hablando del poder de Dios. Es decir, el Espíritu Santo se manifiesta con su poder en su multiforma. Y entonces vamos a ver algunos cayéndose, vamos a ver unos que sienten fuego, vamos a ver personas que se erizan, vamos a ver personas que son liberadas, vamos a ver personas que son restauradas, vamos a ver personas que tienen un quebrantamiento y lo que hacen es puro llorar y llorar y llorar y no saben por qué están llorando. Cae en la unción del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, y la persona tiene una experiencia. Pero mire lo que pasa. Cuando la persona solamente tiene una experiencia con la unción del Espíritu Santo y no está siendo equipada por la unción del Espíritu Santo, la persona se va de la congregación y dejó la unción aquí. Tremendo. Pero ¿qué pasa cuando la persona está siendo equipada? No solamente tiene una experiencia
sobrenatural no solamente tiene una experiencia con la unción del poder del Espíritu Santo, sino que la persona también es equipada. Es decir, la persona no deja la unción acá. Equipada tiene que ver con equipamiento. Tiene que ver con esto que usted me está viendo a mí. Yo me puedo ir de la congregación y miren, ¿qué pasa con la unción? Llego a mi casa, voy al trabajo, me acuesto a dormir, me levanto. Por eso es que estamos viendo tantos creyentes que les cuesta predicar, que no se preocupan por las almas, que siguen llevando una vida de pecado, que siguen llevando una vida de fracaso, que no les importa pecar, el pecado no les duele. Porque déjeme decirle, para un verdadero creyente, para un creyente que está equipado con el Espíritu Santo, es imposible que viva una vida de pecado. No estoy diciendo que no peque, es muy distinto pecar a vivir una vida de pecado. Son dos cosas diferentes. Porque para una persona que está equipado con el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, el pecado viene a ser como una piedrita en el zapato, como una basurita en el ojo. ¿Cuándo se le alivia ese ojo? Cuando usted le cae una basurita, algo en el ojo, ¿cuándo se le alivia? Hasta que usted se saca la basurita. De lo contrario, eso le va a estar molestando, se le va a hinchar, se le va a infectar y puede perder hasta el ojo. Es decir, para un verdadero cristiano, no es que no peca, sino que el pecado comienza a dolerle. Era muy distinto cuando estábamos sin Cristo. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, éramos unos zombies, como una especie de zombies, de personas que caminaban por ahí, pero estábamos muertos. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero cuando viene Cristo Jesús en nuestra vida y somos equipados por la unción del Espíritu Santo, el pecado comienza a dolernos. Tenemos que sacarlo de nuestras vidas. Entonces, ya comenzamos a ver la diferencia, ¿verdad? Es decir, hay personas que reciben. Entonces, nosotros no tenemos que poner en duda que el poder de Dios, la unción del poder del Espíritu Santo se está manifestando, no hay duda. Lo que tenemos que muchas veces poner en duda es el corazón de las personas en lo que están haciendo. Es decir, hay personas aquí que reciben la experiencia con la unción del Espíritu Santo, son tocadas, son ministradas, caen por el poder de Dios, son liberadas por el poder de Dios, pero cuando salen de aquí, ellos deciden vivir la misma vida que siempre han llevado. Siguen viendo pornografía, siguen contestando mal, vienen para la iglesia, entonces en la tarde andan echándose los palitos. Que cada día ser equipado con la unción del Espíritu de Dios. Entonces cuando nosotros somos equipados con la unción del Espíritu de Dios, eso nos capacita, eso nos da poder, eso nos provee de todos los recursos de Dios para nosotros llevar como cristianos una vida victoriosa. ¿Se está dando cuenta? Porque hay personas dentro de la iglesia que escuchan la misma palabra, que se ponen a la misma atmósfera, que se ponen a la misma unción, pero unos cambian y otros no. Unos viven en victoria y otros viven en fracaso. ¿Saben por qué? Porque no quieren ser equipados por la unción del Espíritu de Dios. Y ya se lo voy a demostrar con la Biblia, para que usted vea que estoy en lo cierto. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya.
¿Cuántos quieren ser equipados por la unción del Espíritu Santo? ¿Está viendo la diferencia? Una experiencia con la unción, usted no está equipado. Solamente una experiencia con la unción, con el poder de Dios, usted no está equipado. Pasa esto, la gente recibe el poder de Dios, manifestaciones del poder sobrenatural de Dios, de la unción del Espíritu, pero luego se va y deja la unción aquí. Muy distinto el gozo. Me dejaron sin unción. Rápido. ¿Está viendo la diferencia? ¿Está viendo que no debemos, muchas veces nosotros cuestionamos lo que está pasando allí? Oye, pero yo por eso es que no creo que la gente caiga, porque eso no es cierto. Eso es puro teatro, pura payasería. No. Cuidado. Dios está manifestando su poder. Lo que pasa es que las personas solamente quieren tener una experiencia con la unción, pero no quieren ser equipados con la unción. Porque cuando nosotros somos equipados con la unción, hay una transformación de vida. Es imposible que usted siga siendo la misma persona. Tenemos muchos creyentes fuera y dentro de las congregaciones que tienen carencia de la presencia de Dios, que solamente se conforman con vivir de una experiencia con la unción del Espíritu de Dios, pero no quieren que sus vidas cambien, no quieren que Dios los utilice. ¿Usted cree que todos los que están aquí en esta mañana quieren que Dios los utilice para rescatar a esta generación que está perdida? Todos los que están aquí, todos los que ahorita se congregan a nivel mundial, ¿usted cree que, mira, amado, me atrevo a decir que hay una mayoría, un porcentaje muy alto de gente que va a la iglesia y no quiere ser utilizado por el poder de Dios para rescatar a esta generación y traerla a los pies de Jesús? Es decir, solamente van para tener una experiencia con la unción, con el poder de Dios, con lo que Dios le puede dar, con lo que Dios le puede beneficiar, pero no quieren ser equipados con la unción del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean transformadas y seamos testimonios vivos del poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que vemos tanta gente dando mal testimonio, amado. Por eso vemos tantas personas que no les importa, aún dicen ser cristianas, no les gusta vivir en pecado. Por eso vemos muchas personas afuera y dentro de la iglesia que no les gusta agradar a Dios. Que tienen años en el Evangelio y siguen orando 20 minutos diarios nada más. Es decir, no han evolucionado en su vida de oración. Miren, mis amados, yo veo a un Pedro, a un Juan, a un Jacobo, ahí que el Señor los dejó en 3 oportunidades y se durmieron. Y en el peor momento de la vida de Jesús, porque estaba próximo a ser crucificado. Pero después vemos, amados, un Pedro, un Juan y un Jacobo siendo poderosos hombres de oración, hombres y mujeres ungidos por el poder del Espíritu de Dios. Dios utilizándolo con señales, con prodigios, con maravillas, con cosas impresionantes. ¡Wow! Es decir, ellos evolucionaron. ¿Por qué? Porque ellos no solamente se conformaron con tener una experiencia con la unción. Ellos buscaron con todo su corazón al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los llenara, los equipara con su poder. Amén. Cuando hablamos de unción,
tanto en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tiene que ver con ungir, con untar, con aceite a alguien o a una cosa. Y eso nace, es muy sencillito, lo dice el Salmo 23, dice que cuando a las ovejas se le metían insectos o piojos, se le alojaban ahí en el oído y le hacían madrigueras, hacían sus madrigueras allí, y eso a la oveja le causaba un dolor y le causaba infección y se moría la oveja. Entonces los pastores de Israel optaron por agarrar aceite y ungir al animal con aceite. ¿Qué impedía el aceite? Que los insectos, que los piojos se deslizaran. ¿O qué hacía mejor el aceite? Que se deslizaran. Los insectos se pegaban allí y no llegaban. Es decir, esta unción, esto de untar al animal, a la oveja en este caso, por el pastor, representaba bendición para el animal, representaba protección, bienestar. Y saben, todo eso es lo que representa la unción para nuestras vidas. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿A quiénes ungían en el Antiguo Testamento? Eran ungidos con aceite, reyes, sacerdotes, profetas. ¿Para qué? Para ser consagrados al ministerio. Aún ungían las cosas sagradas, los utensilios, en forma de consagración. Es decir, cuando el Espíritu Santo de Dios viene en nuestras vidas y nos equipa, no solamente nos da protección, no solamente nos beneficia, no solamente nos bendice, sino que nos consagra. ¿Cuántos dicen amén? Aquí tiene que haber personas en esta mañana que tienen que tener el máximo interés, el máximo anhelo y deseo de ser equipados por el Espíritu Santo. Mire lo que dice la Biblia: vamos a vivir de poder en poder y de gloria en gloria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice la palabra que somos triunfantes o triunfadores en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Pero para que eso suceda, tenemos que ser equipados por la unción. Es decir, cuando una persona es equipada con la unción, es una persona que se le provee, que se le capacita con todos los recursos del cielo para cumplir su asignación. No es este tipo de creyente que vemos dentro de las congregaciones que por todo se está quejando, vive de derrota en derrota, no quiere agradar a Dios, sigue inmerso en el pecado, no se preocupa por nadie, no ama a los perdidos, no ha cultivado o desarrollado una vida de oración con el Espíritu Santo. Ay, amado, esto abunda dentro de las congregaciones. Oyeron, es triste la historia. Siempre en las congregaciones, amado, termina sirviendo el mismo grupito el que evangeliza, el mismo grupito el que diezma, el mismo grupito el que ofrenda, mientras los demás solamente son espectadores. Dile al de al lado: Dios no nos llamó para ser espectadores, Dios nos llamó para participar. Pero los espectadores solamente quieren disfrutar de una experiencia con la unción del Espíritu de Dios. Pero ellos se van y dejan la unción acá. Y sus vidas siguen siendo
literalmente las mismas. Es el mismo gruñón, es el mismo altanero, es el mismo que le cuesta perdonar, es el mismo trampero, que todos los vecinos en el vecindario dicen: no se te vaya a ocurrir prestarle plata a fulanito. Y lo terrible que se la da de evangélico. Sigue siendo impuntual. Usted no sabe, hay gente que tiene tiempo en la iglesia y sigue llegando todo el tiempo tarde. Y se escuda detrás de este refrán que dice: bueno, lo importante es llegar. Amado, lo importante para un cristiano no es llegar, es llegar antes. Lo importante para un cristiano de verdad, que está equipado por el Espíritu de Dios, por la unción del Espíritu de Dios, es ser responsable, es ser puntual. Eso tiene que ver con la vida cristiana. Cualquiera me va a escuchar ahí en las redes que se está grabando y va a decir: este es un religioso, porque ahora lo llaman así, amado. Es tremendo. La misma Biblia dice que Jesús fue el varón aprobado. ¿Y de qué lo aprobaron? Hay dos cosas que pasan cuando una persona presenta un examen: o lo aprueban o lo reprueban. Es decir, Jesús fue obediente, dice, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, aún siendo el Hijo de Dios, aún siendo el ungido, aún cuando vino en la carne, aún cuando tuvo una humanidad, fue obediente. Entonces, ¿qué decir? ¿Qué religioso es Jesús? ¿Sí ha escuchado eso ahorita? Que cuando una persona quiere agradar, ese sí es religioso. Wow. Vamos a ver a la luz, vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, porque hay que comprobarlo con la palabra. No se conforme con lo que yo le estoy diciendo. Vamos a indagar en la palabra de Dios para ver si es cierto. Amén. Mire, Juan 18, 5 al 6. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Dale. Entonces, es esto, de 5 y 6. No, mire lo que dice. Y cuando Jesús les dijo: yo soy, dieron un paso atrás. No sé si lo captaron. ¿Qué pasó allí? Había toda una turba, una multitud que vino encabezada por Judas, el traidor, para llevarse a Jesús detenido ante las autoridades religiosas. Y cuando Jesús le dijeron: tú eres Jesús, yo soy, ellos echaron para atrás y se desplomaron todos. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se desplomaron? Por la unción que estaba en Jesús. Ahora, ¿qué pasó con esa experiencia que ellos tienen con la unción del Espíritu Santo? Los hizo desistir, los hizo cambiar su comportamiento. Solamente ellos tuvieron una experiencia con la unción del Espíritu Santo, pero no fueron equipados con el Espíritu Santo. Está viendo que hay personas que pueden tener una experiencia con la... Está viendo que caerse, se pueden caer, sí. Es más, cuando la palabra de Dios dice que estaban los 120 allá en el aposento alto y dice que estaban unidos en oración, dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y la gente que estaba alrededor los vieron a ellos como si estaban embriagados. ¿Qué hace una persona cuando está embriagada? Que está bien embriagado, bien rascado.
se tambalean. Empieza a dar evidencia o las consecuencias de un estado etílico. ¿Cuál es? Empieza a hablar cosas, a decir locura, a tambalearse, a caerse, a vomitar. Es decir, nosotros no podemos decir que tenemos el Espíritu Santo y que estamos equipados por el Espíritu Santo. Y ni una mosca se mueve. Es contradictorio. Ellos se desplomaron. Sí, ya empezamos a ver acá, ¿verdad que sí? Es decir, ahí nos dice la palabra, claramente podemos notar y podemos ver de que una persona puede tener una experiencia con la unción del Espíritu Santo. En este caso, esta multitud tuvo un encuentro, una experiencia con Jesús, que es la unción, con la unción del Espíritu Santo que había en Jesús. Y ellos echaron un paso hacia atrás y se desplomaron, cayeron todos por el poder de Dios. Pero saben, hay algo interesante aquí. Aunque ellos tuvieron una experiencia con la unción que estaba presente en Jesús, ellos siguieron siendo lo mismo. Ellos fueron a lo que fueron, a llevarse a Jesús detenido para ser juzgado y para ser sentenciado. Es decir, no cambiaron. Ellos tuvieron, está viendo, porque hay personas que vienen, esto está aclarando muchas cosas, ¿verdad que sí? Porque yo creo que algunos nos hemos hecho esa pregunta. Oye, pero yo veo que fulanito cae, tiembla, esto. Pero luego que sale de la iglesia, siguen siendo lo mismo. Porque solamente tienen una experiencia con el Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu de Dios. Pero cuando se van, es decir, no tienen ni la mínima intención de ser equipados por la unción del Espíritu Santo. Entonces usted lo ve que salen, siguen siendo los mismos: charleros, tramperos, malapaga, flojos, contestones, mentirosos, chismosos. Antes le llamaban el chismoso del barrio, ahora le llaman el chismoso evangélico, que es peor todavía. Sí, fulanita, Petrica, esa se la pasa con una rola de Biblia así de este tamaño y con una colbatota así. Se la pasa metido en la iglesia, pero ¡ay, Dios mío! Santo de la gloria. Se acabaron los amén. Hay unos que estaban ahorita así. Ahora están así. Y hay unos que ya empezaron a cambiarse de nalga. Eso sí significa un síntoma de fastidio. Como diciendo, ¿cuándo va a terminar esto? Este tipo sí habla. Y otro pa' colmo. Desde aquí ya le he visto la galla como a 3. Aquí. Hermano, no tiene, tranquilo que no tiene amigdalitis. Porque se están durmiendo, están bostezando así. Que ya le vi del bostezo que echó, ya le vi hasta la... No tiene amigdalitis, tranquilo, no vaya el otorrino, nada, porque no tiene amigdalitis. Dile a Dios, sonríe que Cristo te ama. Y uno, bueno, que usted sabe que son tan cómodos. Yo le dije una vez a mi esposa, vamos a tener que comprar colchonetas para estos pobres hermanitos que todo el tiempo están durmiendo en el servicio, para mandarlos por un salón. Vamos a poner el salón, el ministerio de los que se duermen. Porque vienen a la iglesia a dormirse. Claro, hermano, te cuesta a las 3 de la mañana perdiendo el tiempo en...
posiblemente te vas a dormir hoy. Eso significa que no valoran la presencia de Dios, no valoran la casa de Dios, no aman el estar en la casa de Dios, no aman el celebrar en familia en la casa de Dios, hermano. Sencillamente. ¿Cuántos me están entendiendo? Ando con mi unción, mire, con mi unción, ven. Estoy equipado con la unción. Y en este morral llevo todo mi equipo, ¿verdad? Llevo todo ahí lo de la unción. Es como una persona que van dos personas, deciden ir a la montaña, al parque allá, del Cerro del Café. Son como, uno que esté en buenas condiciones se echa como 2 horas. Y uno lleva su morral y el otro no. Y uno en su morral lleva su paño, lleva su agua. Va equipado. ¿Cuál es la diferencia del que va equipado con el que no va equipado? Que el que no va equipado en algún momento le va a pegar sed, le va a pegar, se le va a bajar el potasio, y si no está acostumbrado más le van a dar como especie de desmayo, de falta de aire. Y el que está equipado agarra su agua, llevó su camburcito, agarra su toallita para secarse el sudor y pare de contar. Y así es la vida de muchos creyentes, donde unos están equipados con la unción y otros no. Por eso unos son victoriosos, por eso muchos aman el predicar la palabra de Dios. Por eso hay personas, encontramos creyentes que donde están quieren predicar la palabra de Dios, que donde quieren estar quieren agradar a Dios. Wow. Y otros que hacen todo lo contrario. Vamos a seguir con la Biblia. Ya empezamos a dilucidar todo el asunto a la luz de la palabra de Dios, para que usted vea que yo no le estoy mintiendo. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 13 y 17 al 23. Entonces Felipe, le estoy mostrando primeramente cuando se tiene una experiencia, solamente una experiencia con la unción del Espíritu Santo. Y después le voy a demostrar lo que es estar equipado con el Espíritu Santo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre que se llamaba Simón. ¿Cuántos Simón habrán dentro de la iglesia, amado? Es más, yo creo que hay una cantidad de Simón dentro de las congregaciones. Y hasta aquí te va a gustar el asunto. Estos versículos aquí son bien bonitos, pero vamos a ver en qué termina esta historia. Pero había un hombre que se llamaba Simón, que antes ejercía la magia negra. El tipo hacía prodigios, manifestaba cosas y hacía creer que era el poder de Dios. Era un imitador. Es decir, podemos tener gente dentro de la iglesia que pueden ser imitadores, pero que realmente no son lo que son. Ejercían la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó. ¡Wow! Se convirtió. ¡Wow! Este brujo, este hechicero, tiene una experiencia con la unción del Espíritu de Dios, la unción que estaba en Simón, en Felipe. Cayó sobre él y lo hizo que creyera.
Y entonces no solamente cree, sino que se bautiza. Y estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, sorprendido, perplejo. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ay, 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 ay. Aquí está pasando algo raro. Vemos a una persona que había creído, que había sido bautizada, que había tenido una experiencia con la unción del Espíritu de Dios. Pero solamente una experiencia con la unción del Espíritu de Dios. Porque quiso seguir igual. Y así tenemos muchas personas dentro de las congregaciones. Gracias a Dios que en esta mañana aquí no hay ninguno. Se le ve, dile al de al lado que yo estoy con el ala. Puro angelito. Quítale el ala ahí que no lo está dejando ver de al lado, mi hermano. Quítale el ala quítale el ala para que vea. Cuando termine el servicio ya ustedes van a ver, hermano, que hoy a veces, cuando yo predico, hacen cola. Ay, quiero besar la ay, quiero darle una, ay, de apóstol, ay, tan bello ese hombre de Dios, que Dios me lo bendiga. Y se me acerca y me dice, ay, apóstol, que Dios me le dé mucha salud, mucho. Ay, hermano, por otro domingo quieren que yo me muera, me quieren matar, me quieren apedrear, me quieren sacar los ojos. Yo los veo y los siento de aquí, yo los discierno en el espíritu. Y termino yo por allá, solito. Y nadie se acerca. Sale engañado. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos creen que el verdadero evangelio de Cristo Jesús, que enseña la palabra de Dios, tiene que ver con desafíos, con retos? El evangelio de Cristo Jesús nos desafía, nos reta a que nuestras vidas sean transformadas, a agradar a Dios, a amarla, a tener ese compromiso de reino. ¿Sabe cuál es el compromiso que tenemos que tener? Todo un compromiso de reino, de vivir por lo que Jesús murió, que son las almas. Entonces, en Hechos 8:19, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo también. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y así tenemos muchas personas dentro de la iglesia, hermano, que han creído, se han bautizado, pero su corazón no es recto delante de la presencia de Dios. Es decir, siguen haciendo lo malo. Y lo triste de esta historia es que muchos se justifican y dicen, es que somos humanos. Es que somos humanos. Es que no somos perfectos. Y es bien cierto que somos humanos y que no somos perfectos. Pero también es bien cierto que tenemos que llevar una vida que a Dios le agrada. Si Jesús está en nuestras vidas, tenemos que agradarle. Tu matrimonio tiene que cambiar. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es tremendo, ¿verdad? Tiene una experiencia con la unción del Espíritu de Dios, cree, es bautizado, pero no es equipado con el poder de la unción del Espíritu Santo. Es decir, él continuó su vida igual, lamentablemente. Como muchos creyentes deciden dentro de las congregaciones, solamente tener una experiencia con la unción del Espíritu de Dios, pero luego que salen de aquí siguen siendo los mismos.
Triste, mi hermano, triste. ¿Cuántas personas vienen a la congregación y no perdonan? Y escuchan mensajes y mensajes del perdón y no perdonan. No, pero es que yo no lo voy a perdonar. El que perdona es Cristo, yo no. Pero saben, la Biblia manda a que nosotros tenemos que comportarnos así como Cristo. Es decir, nosotros tenemos que ser una semejanza de Cristo. Por eso la Biblia dice, así como yo los perdoné a ustedes, ustedes también deben perdonar a todos los que le hagan daño. Amado, miren un poco de gente dentro de la iglesia que son unos rencorosos y llevan años en el evangelio y tienen ministerios dentro de la congregación y siguen siendo rencorosos. Y usted lo ve que pasan adelante o muchas veces se quedan atrás, porque ese es otro problema, otro sector de personas que muchas veces no valoran el altar. Hay un llamado a pasar adelante al altar, este es el altar de Dios, amado, y se quedan allá atrás, así como que, es decir, le están diciendo, yo no necesito de eso. No, pero lo que está pasando allá adelante puede pasar para acá, para acá atrás también. ¿Para qué voy a pasar? Yo creo que si la mujer del flujo de sangre hubiera pensado así como usted piensa, no recibe esos milagros. Porque ella pudo haberse quedado en la casa. Bueno, él va pasando por allá, yo me quedo aquí. Lo mismo que está pasando allá me va... No, ella tuvo que ir allá. Hay que valorar el altar, amado. Eso de traer el alimento, eso, yo siempre se lo digo, eso no es para mí. Cuando yo me vaya de aquí, revise el carro atrás o la camioneta mía, para que usted vea que yo no me llevo nada. Revíselo, por favor. Esto es una bendición, esto no lo tiene que ver usted aquí como una carga, como un vía crucis, como un sacrificio. O ¿quién se irá a agarrar eso? Una bendición. Igualmente cuando da su ofrenda, cuando da su diezmo, una bendición. ¿Saben? Su trabajo llega hasta aquí. Su responsabilidad llega hasta aquí. Y la responsabilidad de nosotros es administrarla. Si yo lo hago mal o lo hago bien, eso no lo involucra a usted. El responsable soy yo delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Igualmente para la parte mía, si usted no lo hace, esa no es mi responsabilidad. Mientras yo lo esté haciendo, lo esté enseñando, yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Si usted lo hace o no, usted es responsable delante de la presencia de Dios, y eso va a traer consecuencias, o buenas o malas. Nunca me gusta enseñar de los diezmos y decir está bajo maldición. Ese tipo de cosas a mí me parece manipulación, aunque la Biblia lo dice, no puedo cuestionar la Biblia. Eso está en Malaquía. Miren, lo más tremendo y lo más poderoso que puede haber es que usted le dé a Dios todo de su vida, su tiempo, sus diezmos, su dinero, todo lo que usted haga para el Señor, que usted diga, wow, porque estoy agradecido con mi Jesús, porque lo amo, porque quiero agradarlo. Cuando usted viene al altar con esa actitud, amado, usted está dando con alegría, con gozo, y ese corazón lo ve Dios. Por eso la Biblia dice que no demos por obligación. Porque cuando usted da con obligación, ese corazón, esa actitud no le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le pasó ahí a Simón? Podemos ver que tiene una experiencia con la unción, ¿verdad? Pero no es equipado con el poder de la unción. Cuando hablo de ser equipado, una de las cosas que trae ese equipaje, este bolso aquí, dentro de él, hay poder de Dios. Es decir, yo ando con el poder de Dios para donde yo vaya, al acostarme, al levantarme, al trabajo, ando con el poder de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a ver otro detalle con este detalle y después pasamos al otro. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entra a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Es decir, esto nos está hablando de una persona que tiene una experiencia con la unción. Eso significa la casa limpiecita, la casa barrida, la casa bien arreglada. Pero esa persona decide solamente vivir una experiencia con la unción, pero no decide ser equipado por el Espíritu de Dios. Es decir, hay personas que vienen acá, amado, son liberadas. Usted escucha los gritos, ¡ah, aquella broma! Esa es manifestación del poder de Dios. Pero la persona cuando sale de aquí y queda liberada, se salen los demonios. Claro, los demonios, ahí el Señor no está negociando con ellos. Cuando en el nombre de Jesús, ellos tienen que ser expulsados y salen. Pero entonces, ¿qué hace la persona? La persona sale liberada. Pero ¿qué hace la persona cuando sale? Le vuelve a abrir las puertas así. Vengan otra vez. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que ese demonio que salió, esos demonios que salen, vienen con 7 más peores. Y que la condición de esa persona viene a ser peor. Es decir, cuando las personas vienen acá, amado, deben estar conscientes de las cosas que están pasando. Deben estar entendidas en lo que está pasando, amado. Porque si no, su condición viene a ser peor. Porque con las cosas de Dios no se juega. Está fallando Dios con su promesa. Está fallando Dios con su poder. Se está manifestando Dios. Sí. Lo que pasa es que la persona quiere seguir su misma vida. Pero esa persona no va a seguir viviendo su misma vida, sino que su vida, dice la Biblia, la palabra de Dios, que va a ser peor. Porque no solamente le van a venir los demonios que tenían, sino que van a venir 7 más peores a él. Está viendo que con esto no se juega, amado. Dice la Biblia que el Dios no puede ser burlado. Lo que siembra el hombre, eso es lo que va a cosechar. Vemos aquí una experiencia que tiene, una persona que tiene una experiencia con la unción para salvación, ¿verdad que sí? Es limpia, es arregladita por un momento, pero la persona sale de la congregación y decide seguir haciendo lo mismo. ¿Qué dice la Biblia? Que su estado va a ser peor que el primero. Mucho cuidado con esto, mis amados. Vamos a seguir allí. Ahora vamos a hablar del equipamiento. Primero de Samuel 16, versículo 13, versículos 16 al 18. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Aquí está hablando que David está siendo ungido por el profeta Samuel. Lo ungen con aceite. Eso es, estamos hablando de Espíritu Santo. Amén. Si te estás dando cuenta que cuando lo ungen con aceite, dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El profeta Samuel viene y lo unge con el aceite y dice la palabra, es decir, está siendo ungido con el Espíritu de Dios. Dice la palabra que desde ese momento el Espíritu Santo vino sobre David.
¿Qué estamos viendo después que vemos nosotros ahí en David? Peleando con el gigante Goliat y venciendo. Peleando con osos. Peleando con leones. Diga conmigo, unción. Diga conmigo, equipamiento de la unción. ¿Cómo fue equipado David en su asignación, en su ministerio, en su llamado? Con el poder del Espíritu de Dios para derribar gigantes, osos, leones, Goliat, ejércitos. Y así quiere el Señor que nosotros vivamos, amados. Eso pasa cuando nosotros somos, no solamente nos conformamos con una experiencia con la unción, sino tenemos una experiencia con la unción y también somos equipados por la unción. Es decir, el Espíritu Santo nos da el poder y la capacidad para derribar cualquier obstáculo, para derribar cualquier Goliat, para derribar cualquier cosa que se ponga en el camino que quiera impedir nuestro avance, nuestro destino profético, nuestro propósito eterno, el cumplimiento de nuestra asignación. Es decir, amado, cuando somos equipados por la unción del Espíritu Santo, tenemos poder de Dios para derribar lo que se nos ponga delante. Lo que se nos ponga delante cae en el nombre de Jesús. Pero una persona, amado, que solamente vive de la experiencia con la unción y no está equipada, cualquier cosa lo hace desistir. Cualquier cosa lo hace abandonar, abortar su llamado. Por eso vemos muchas personas que se apartan, entran, salen, como si esto es un club. ¿Cuántos me están entendiendo? Creo que sí me estoy explicando, ¿verdad? ¿Me están entendiendo la diferencia que hay? Entonces qué interesante que cuando las personas pasen acá al altar digan, wow, quiero tener una experiencia con la unción, pero también quiero ser equipado por el poder de Dios. Desde ese momento que David es ungido, el profeta, el hombre de Dios, dice que vino el Espíritu Santo sobre él. Es decir, el equipamiento, la llenura, el equipamiento del Espíritu Santo en su vida. Y esto lo capacitó, lo proveyó, lo equipó. Gloria a Dios. ¿O usted cree que él derribaba ese oso, esos leones los derribaba porque era chévere? Porque era fuerte. Porque era fuerte. Porque era un victorioso. Porque David era un ganador. Porque tenía la presencia, el equipamiento del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué usted cree que a David, a pesar de todas las barbaridades que le hizo Saúl, por qué usted cree que lo perdonaba? Sabiendo la diferencia de alguien que solamente vive de la experiencia de la unción, pero sigue siendo un rencoroso. Solamente disfruta aquí una experiencia con la unción, pero la deja allí y se va sin el equipamiento de la unción. Entonces sigue siendo la misma persona. Porque usted cree que David, todo el daño que le hizo Saúl, lo engañó, le mintió, lo quiso matar en varias ocasiones, le lanzó su lanza en varias ocasiones para clavarlo en la pared, lo persiguió toda su vida? ¿Por qué usted ve eso? Y todavía ahí le dice uno de sus generales, le dice a David ahí en la cueva, le dice, donde estaba ahí Saúl con todo su ejército tirado en el piso durmiendo, y uno de sus generales le dice, Rey, David, te lo entregaron, vamos a aprovechar y matarlo. Ni se te ocurra que yo voy a tocar al ungido de Jehová. Está viendo lo que trae el equipamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, nos da la capacidad. Amén.
¿Ah? Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? ¿Tiene que usted está bravo conmigo porque estoy dando esta palabra? No. Todo lo contrario, decir, wow. ¿Cuántos quieren vivir equipados por la unción del Espíritu Santo? Aleluya. ¿Por qué vemos un David que fue ungido por el profeta Samuel con aceite? Recibe la unción, el equipamiento del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo estaba con él todos los días de su vida. No se apartó de David. Vemos a un David derribando gigantes. Vemos a un David venciendo ejércitos que eran en número hasta mayor que ellos. Vemos a un David perdonando a sus enemigos a pesar del terrible trato que le hizo el rey Saúl a su vida. Vemos cómo Saúl lo engañó, lo manipuló. Vemos aquel pastorcito de ovejas que está ungido por el Espíritu de Dios y que el rey lo manda a buscar ya al palacio porque el rey se atormentaba, era atormentado. Y cuando David tocaba, el rey sentía. ¿Por qué pasan todas estas cosas, amado? Diga conmigo, porque estaba equipado con la unción del Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Salen? Primera de Samuel 16:13, 16 al 18. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a su criado, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén. Lo que faltó fue que dijera, he visto aquí al hijo de Isaí que está equipado por el poder del Espíritu de Dios, que está ungido por el Espíritu de Dios. Pero las características que da tiene que ver con una persona que está ungida. ¿Cuáles son las características que da? ¿Qué características tenía David? Vamos a ver. Sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en la palabra, es hermoso, hasta se veía hermoso. Es decir, cuando tú estás equipado con el Espíritu Santo, si tú te creen que estás medio feíto, te van a ver hermoso. Qué bendición, mi amado. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Hermoso. Y lo tremendo, amado, y lo tremendo, esto es lo que es estar equipado con el Espíritu de Dios. Y lo tremendo es que Jehová está con él. ¿Está viendo? ¿Estamos claros ahí? En el nombre de Jesús. Aleluya. Hay gente que está cantando eso, cerca de ti, yo quiero estar. Ay, venga, pero aquí nada más. Pura experiencia con la unción, pero no quiere ser equipado con la unción. Porque después cuando está aquí alabando, él quiere estar cerca de Jesús. Pero cuando se va de aquí, no quiere involucrar a Jesús en las cosas que hace.
Tremendo, ¿verdad que sí? Está viendo lo que es una experiencia solamente y no ser equipado por la unción del Espíritu de Dios. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Y luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobierne a tu pueblo, a su pueblo. Entonces el Espíritu del Señor, cuando lo ungió con aceite, el profeta Samuel ungió a Saúl, que vino sobre él. Entonces el Espíritu del Señor con vinos, con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Mire lo que trae esto, amado, mire lo que trae el equipamiento, el poder del Espíritu de Dios para transformar nuestras vidas. Es decir, no es el mismo, no es el mismo trampero, chismoso, que viene en la mañana y aquí la balota y después sale de aquí y se le ven los cachitos. Y ahí viene el amigo y le dice: pero échate una, que eso no es pecado. Una no, una caja, porque el pastor no me está viendo. Qué tremendo. Esa persona vino acá, tuvo una experiencia con la unción, pero luego que se va de acá, tiene una experiencia con el otro. Es decir, juega para los dos bandos. Amado, hay mucha gente dentro de la iglesia que juegan para los dos bandos. Un ratico con Dios y un ratico con el diablo. Estoy viendo porque hay personas que no me quieren mucho, no me quieren, amado, porque yo hablo clarito, porque así me habla Dios a mí clarito. El Señor no me está con rodeo. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance. Mire lo que está diciéndole. En otras palabras, el profeta Samuel le está diciendo a Saúl que cuando venga sobre él el Espíritu de Dios con poder, él podrá hacer. Mire lo que puede hacer una persona cuando está equipada por el Espíritu de Dios. Puede hacer en el poder de Dios todo lo que esté a su alcance. Wow. Por eso vemos personas dentro de la iglesia, mi hermano, que usted lo ve, mi hermano, que estos son victoriosos, salen para adelante, vienen los problemas y vino la pandemia y tiene fe y le cree a Dios y wow, y manifiesta el poder de Dios y la gente es sanada y va y busca a los perdidos. Wow. ¿Qué hizo muchos creyentes en la pandemia, hermano? Miren, más asustados. Por eso los amigos testigos de Jehová todavía están aterrorizados. Usted lo ve en la calle, te cargan un tapabocas desde aquí hasta aquí arriba. Chorreado. Esa ausencia de Dios, oyeron, mi amado, ausencia de Dios. Es malo tener un tapabocas, hay que ponérselo para cumplir con la ley, estamos claros. Pero no porque estamos asustados. Yo tengo que ponérmelo, voy a San Vito, tengo que ponérmelo, y cuando me lo agacho me lo pongo por aquí hecho el loco, porque no están los... Porque a mí quien me guarda es el Señor, no un tapabocas. Y lo creo profundamente en mi corazón, y bueno. Y aquí estamos, porque no es fácil ser líder. Es fácil ser líder cuando todo está chévere. Cuando las cuentas en el banco están... Pero ¿sabe cuándo es difícil ser líder? Con esta pandemia. Porque el que no está metido con Dios se raja y deja la peluca. Con toda esta situación en Venezuela que hemos vivido, esta recesión política, económica, todos estos rollos que hemos vivido, amado, mire, conozco apóstoles, profetas, pastores que hablaron de fe por años y dejaron la peluca, dejaron la iglesia botada, las ovejas botadas y dejaron la peluca. Es decir, el apóstol John y el apóstol Dorelli, nuestro equipo de trabajo en Avivamiento de la Cosecha Global, es un liderazgo confiable para la gloria de Dios. ¿Y sabe lo tremendo también? Que he visto que tengo una iglesia también restiada, que en los momentos de pandemia no se rajó.
aquí estuvieron creyendo la palabra de Dios a través de los hombres de Dios. Porque si usted se da cuenta, amado, aquí un poco de silla vacía, nada de eso, la gente igualito. Tremendo, ¿verdad? Es decir, tenemos una iglesia, por eso es que vamos a llegar lejos, amado, lejos. Ahora es que, mire, nosotros no hemos visto cositas pequeñas para lo que Dios tiene preparado para nosotros como familia y como ministerio, para la gloria de Dios. Porque hasta el sol de hoy todavía hay algunos congregándose en línea, porque todavía están asustados. Y yo no estoy diciéndolo con esto. Si usted quiere venir a la iglesia y tener su tapaboca, amado, se le respeta. Nadie lo va a criticar ni lo va a juzgar por eso. Pero usted no vaya a exigirnos a nosotros eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Cuando se cumple estas señales que el profeta, el hombre de Dios, le está diciendo a Saúl, le está diciendo, cuando esta palabra que yo te estoy dando de parte de Dios, es decir, le está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, seas equipado con el Espíritu Santo y poder, a todo le podrás hacer frente y todo lo que esté a tu alcance, puedes hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Miren lo que, wow, qué maravilloso, mi Jesús. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón, y ese mismo día se cumplieron todas esas señales que le dijo el hombre de Dios. Mira lo que trae el equipamiento, mira lo que trae el poder de la unción. Le cambia el corazón a uno. Wow. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Wow. Luego mandó que se acercara a la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron. Y de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Estaba escondido dentro del equipaje. Aquí vemos un Saúl humilde, que no quiere reconocimiento. Tuvieron que buscarlo, el Señor mostrar dónde estaba en el equipaje. Ahora, ¿por qué Saúl, el Espíritu de Dios, que vino con poder, que fue equipado con el poder del Espíritu de Dios, por qué el Espíritu de Dios y ese equipamiento se le fue quitado? ¿Ha visto usted en la Biblia que dice que el Espíritu Santo se apartó de Saúl? Es decir, se aparta el Espíritu Santo, se aparta el equipamiento. Por eso vemos, ¿por qué? Porque Saúl y todo el pueblo de Israel se apartaron de la presencia de Dios. No amaron la presencia de Dios. Vemos a un Saúl aquí que hay que sacarlo del equipaje, pero después vemos a un Saúl haciendo un monumento del mismo, de su grandeza. Es decir, el poder de la unción y el equipamiento de la unción en Saúl lo llevó a engrandecerse. No porque él, eso lleva a eso, sino que él se creyó ahora. Y ya no consultaba al hombre de Dios. Y ya quiso hacer el trabajo de los sacerdotes. Toda una desviación, un corazón. Dice la palabra de Dios que Dios se fue, que Saúl se fue a la urna, odiando toda la vida a David. Empezamos a ver todo lo contrario cuando alguien está equipado por la unción del Espíritu Santo, a cuando alguien no está equipado por la unción del Espíritu Santo. Y fueron corriendo y lo sacaron de allí donde el equipaje donde estaba escondido.
Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. Wow. En ese momento tenía el equipamiento del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? La unción, el equipamiento de la unción del Espíritu Santo. No había un hombre en todo Israel como Saúl. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios estaba sobre él. El equipamiento de la unción del Espíritu Santo estaba en él. Llevaba el morral, mire, llevaba el equipaje para arriba y para abajo. Aquí les voy a dar unos detallitos rapiditos, ya estoy terminando. Vive rey, exclamaron todos. Saben, hay gente que no estuvo de acuerdo con el reinado de Saúl. Hubo oposición, pero algunos insolentes protestaron. Y este es el que nos va a salvar. Y fue tanto su desprecio por Saúl. Es decir, en tu llamado vas a encontrar, amado, y tu asignación que Dios te ha entregado, vas a encontrar personas que te van a hacer oposición y que te van a menospreciar y te van a despreciar. Pero llama la atención, amado, que mire lo que dice, pero Saúl no le hizo caso. ¿Por qué Saúl no le hace caso en esta ocasión a esos hombres que lo estaban adversando? Porque estaba equipado con la unción del Espíritu Santo. Estaba equipado. Pero después vemos entonces a unas mujeres cantando, haciéndole un elogio a David por la gran victoria que había tenido contra el gigante Goliat. ¿Y qué le pasó a Saúl cuando escuchó ese elogio, ese canto? Empezó Saúl en declive. ¿Por qué? Porque empezó a apartarse de la presencia de Dios. Y al apartarse de la presencia de Dios, es decir, ya déjalo ahí, dejó el equipaje ahí. Yo soy grande, yo soy poderoso, soy famoso, soy exitoso. Ya yo no necesito de eso, ya yo lo puedo hacer solo. Wow. Tremendo, ¿verdad que sí? Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo a Saúl: ¿qué tiene este pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Porque estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos. Wow. Y lo envió. Dale, versículos 2 y 13. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy. Miren cómo actúa Saúl. ¿Por qué? Porque tenía el equipamiento del Espíritu, de la unción del Espíritu de Dios. Mire cómo dice: no, esa gente que me hicieron daño, esa gente que estaban oponiendo, no le hagas nada. Wow. Pero después vemos un Saúl matando a los sacerdotes. Vemos un Saúl matando gente inocente. Y comenzamos a ver todo un declive, todo un desastre en la vida de Saúl. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente el Espíritu de Dios, la unción del Espíritu de Dios se apartó de él. Wow. Dale. Hechos 10, 37, 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo, mire, después que es ungido Jesús por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Mire cómo es ungido, mire cómo es equipado con la unción del Espíritu de Dios. Y este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba.
¿Qué hace una persona cuando está equipada por el Espíritu Santo, amado? Está capacitada. Se le ha provisto el poder de Dios para ayudar a las personas, para liberar a los cautivos, para liberar a los oprimidos por el diablo. Las cadenas se rompen, los yugos se pudren, las personas son sanadas, las personas son liberadas. Cuando hay un equipamiento de la unción del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Aleluya. Y Jesús, Lucas 4, 1, 14, 18 y 19, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Jesús volvió en el, mire esto tan tremendo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, es decir, equipado por el Espíritu. Es decir, lo mismo de llenar tiene que ver también con equipamiento. Wow. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Mire, ¿para qué nos ha ungido? ¿Para qué nos quiere ungir el Espíritu de Dios? ¿Para qué nos quiere equipar con su unción? Para que nosotros prediquemos la palabra, para que llevemos la buena nueva a los pobres de espíritu. Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Wow. A predicar el año agradable del Señor. Dale. Mire lo que dice el salmista 23:5: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Que dijo la palabra allá en Lucas capítulo 4, versículo 1, que Jesús estaba lleno. Que habla el salmista aquí en el Salmo 23. Que nuestra copa se rebosa. Lleno, eso tiene que ver no solamente con llenar, sino que se llena tanto que se rebosa. Eso es una persona cuando ha sido equipada por la unción del Espíritu de Dios. Amén. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Wow. ¿Está viendo para qué nosotros el Espíritu Santo quiere ungirnos, equiparnos con su unción, amado? Aquí está la misión que tenemos. Pero si nosotros no tenemos esta intención, ni la mínima intención de rescatar a esta generación, de rescatar a los perdidos, de llevar a las personas a los pies de Jesús, amados, solamente van a venir muchos acá a tener una experiencia con la unción, pero así como se van, así la dejan. Y entonces vamos a seguir viendo creyentes todos fracasados, en derrota, en carnalidades. Que el enemigo los tiene de piñata. ¿Saben? Hay creyentes que yo conozco que son la piñata de Satanás. Es decir, Satanás vive cayéndole a palo todo el tiempo. ¿Cree usted que eso pasa cuando una persona está equipada con el Espíritu Santo, hermano? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. El enemigo huye. Para la gloria de Dios. Y estamos en ese nivel, amado. Antes teníamos que agarrar los demonios entre 4 y 5, ya no, amado. Por lo menos en el caso de algunos que estamos aquí, ya no. Ya suéltelo ahí. Y le damos la orden, te quedas ahí. Ahí se queda, ahí no hay que estar agarrándolo mucho. Ya solamente con nosotros decirle, voy a contar hasta 3 y se van. Por allá por todos lados. Porque esa es la autoridad que el Señor nos ha dado, hermano.
Y para eso fuimos equipados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor nos ha dado esa autoridad? ¿Cuántos quieren pasar para acá adelante?